Hola amada, bienvenidas a la lección 18, Zacarías capítulo 1 desde el versículo 7 hasta el final del capítulo 4. Les recuerdo que el seminario Sirviendo la Iglesia lo vamos a tener el jueves 26 de febrero a las 7 de la noche, hora de Miami. Las invitamos a participar. Es un hermoso recurso que BSF nos regala para capacitarnos y para crecernos espiritualmente. Así que por favor, únanse a nosotras esa noche. La semana pasada vimos que el profeta Zacarías testificó de la fidelidad de Dios y desafió a los israelitas repatriados a arrepentirse y volver a Dios, aceptando su plan restaurador para ellos. Dios desea restaurar a los pecadores a la comunión consigo mismo y a la plenitud espiritual, y los exhortó a no cometer los mismos pecados de sus antepasados. Dios prometió una futura fecundidad y restauración que solo Él podía proporcionar. Sus promesas apuntaban a Jesucristo, que vino a la tierra para satisfacer nuestra mayor necesidad, la salvación. El Dios que habló a través de sus profetas en aquella época sigue hablándonos hoy. El mismo Dios que llamó a su pueblo a reiniciar la reconstrucción del templo es el mismo Dios que hoy sigue construyendo para sí un pueblo que disfrutará de sus bendiciones por toda la eternidad. Aleluya. Zacarías detalló el plan de salvación de manera clarita. Solo necesitamos arrepentirnos, acudir a Cristo y confiar en la provisión que Él ofrece. Él lo hizo todo. Solo tienes que confiar en su provisión hoy y en sus promesas futuras. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios fortalece a su pueblo con su provisión para el presente y con sus promesas para el futuro. Y lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división, la presencia de Dios en el capítulo 1, desde el versículo 7 hasta el final del capítulo 2. La segunda división, la purificación de Dios en el capítulo 3. Y la tercera división, el poder de Dios en el capítulo 4. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 1 y oremos. Señor, tú eres Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el gran yo soy. Gracias por permitirnos estar aquí estudiando tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a verte, Señor, en cada cosa que estudiamos en las Escrituras. Padre, continúa que el Espíritu Santo continúe redarguyéndonos y dándonos convicción de pecado y que pueda haber en nosotras un cambio de dirección, como aprendimos la semana pasada. Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos continúe guiando y que podamos escuchar su susurro a nuestro oído, diciendo, este es el camino, ve por él. Y Padre, cuando estamos en las situaciones difíciles, en esas cosas que nos preocupan, que nos desafían, que nos tienen desalentadas, que podamos, por la ayuda del Espíritu Santo, enfocar nuestra mirada en ti, en quien tú eres, en quien te hemos visto tu fidelidad, Señor, que podamos mantener nuestro enfoque y nuestra perseverancia en ti, Señor. Padre, fortalécenos en el presente y fortalécenos con tus promesas, que esas promesas queden arraigadas en nuestro corazón para el futuro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le dio a Zacarías 8 visiones en una sola noche. Estratégicamente se las dio todas juntas, invitándonos a ver cada visión en el gran panorama, en lugar de verlas individual y ver que es un mensaje lleno de esperanza. Estas visiones pueden ser desafiantes para interpretar, pero Dios en su bondad y su misericordia nos proveyó un ángel intérprete para ayudarnos a entender.
Así que miremos la primera división, empezando en el versículo 7, y de una vemos su protección y su presencia. Han pasado 3 meses desde que Zacarías exhortó por primera vez al pueblo de Dios en el segundo año del rey Darío. En la primera visión, Zacarías ve a un hombre montado en un caballo rojo entre los mirtos y detrás de él caballos rojos, marrón y blancos. Zacarías pregunta, ¿y quiénes son? Y el ángel intérprete le dice que le mostraría quiénes son. Pero en ese momento, el hombre que estaba entre los mirtos le dijo, estos jinetes son enviados por el Señor para recorrer la tierra. Y los jinetes en ese momento informan al ángel del Señor que estaba entre los mirtos que el mundo estaba en paz. Lo que pareciera ser un buen mensaje, pero más adelante vemos que no. Y lo que vemos aquí es que esta visión es súper interactiva y llena de colores. Los árboles de mirto que son frondosos, de hojas verde oscuro y cubiertos en flores que son sumamente fragantes. Y luego están los caballos de 3 colores diferentes. O sea, excelente para las que somos visuales. Gracias, Señor. Pero lo más interesante es que quien le responde a Zacarías es el ángel del Señor. Y si se fijaron, cuando dice Señor, está en mayúsculas, todo en mayúsculas. En otros pasajes del Antiguo Testamento, este título con todo en mayúsculas, Señor, ángel del Señor en mayúscula, se refiere a una manifestación de Jesús antes de su encarnación, antes de hacerse hombre. Pues sabemos que Jesús siempre ha existido, porque Él es eterno, porque Él es Dios. Juan 1:1 nos dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y más tarde nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues esta aparición es antes de que el verbo se haga carne. El ángel del Señor explica que los jinetes son mensajeros de Dios que traen noticias sobre las naciones. Esta vez, las naciones están en paz, en contraste con el pueblo de Dios que aún lucha contra gran oposición a la reconstrucción del templo. Y en el versículo 12, el ángel del Señor clama al Señor Todopoderoso. ¿Verdad? Dios Hijo clamando a Dios Padre. Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo? Y el Señor le responde con palabras buenas y consoladoras que no se nos comparten. Un momento íntimo entre el Padre y el Hijo. Pero en los versículos del 14 al 17, el ángel del Señor le da un mensaje a Zacarías para el pueblo. En su primer mensaje que vimos la semana pasada, Zacarías exhorta al pueblo a volverse a Dios y que Él se volverá a ellos. Pues podemos asumir que el pueblo se volvió a Dios, porque este mensaje dice que Dios volverá a mostrar su favor a su pueblo y celebraría su presencia una vez más en Jerusalén, donde sí se reconstruirá su templo y se extenderá el cordel de medir, pues habrá crecimiento y las ciudades rebosarán de bienes. No obstante, su ira está contra las naciones que añadieron atrocidades al castigo que Dios permitió que su pueblo experimentara en el exilio. Dios promete restaurar a Jerusalén. Dios promete que el templo se construirá. Dios promete que su presencia estaría con ellos. Y promete juicio justo a las naciones. Dios escogió a Israel como su pueblo y los apartó para Él. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Fueron llamados a testificarle a las demás naciones que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. A pesar del exilio, el plan de Dios para su pueblo no cambió. Y ahora Dios toma medidas activas para reconciliar a su pueblo consigo mismo. Dios en su misericordia y por amor persigue a Israel a pesar de su rebeldía
y los persigue para restablecer su relación. Esto fue real en aquel tiempo y es real hoy. Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre, y nos persigue a ti y a mí, a pesar de nuestra rebeldía, para tener una relación íntima con nosotras. Zacarías alzó la vista y vio 4 cuernos. Los cuernos en la Biblia son símbolos de poder y autoridad. Y él pregunta, ¿y qué significan? Y el ángel le dice, son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Luego el Señor le mostró 4 herreros. Zacarías pregunta, ¿y qué van a hacer? Y el ángel le dice, bueno, los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Fueron excesivos. Y los herreros van a deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra Judá y dispersaron a sus habitantes. Dios cuida a su pueblo, aún en medio de naciones hostiles. Y las naciones no escaparán su justo juicio. Él está obrando. En el capítulo 2, Zacarías alza la vista una vez más y ve a un hombre con un cordel de medir. ¿Qué va a medir a Jerusalén? Pues viene reconstrucción, restauración y crecimiento. Ya salía el ángel que hablaba con él, cuando vino otro ángel y le dijo a ese ángel, corre, dile a ese joven, a Zacarías, que habrá tanta gente y tanto ganado en Jerusalén, que será una ciudad sin muros, porque la multitud se desbordará más allá de los muros. Pero tranquilos, no se preocupen por su seguridad, pues el Señor mismo será un muro de fuego a su alrededor, y dentro de ella Él será su gloria. Amén. Su presencia será su protección. Y nos recuerda el pasado, cuando viajaban por el desierto y Él fue un pilar de fuego por la noche y una columna de nube en el día. Y también nos hace pensar en Apocalipsis, donde dice que la gloria radiante de Dios iluminará la nueva Jerusalén. Dios fortalece a su pueblo con su provisión para el presente y con sus promesas para el futuro. En los versículos del 6 al 13, el pueblo es llamado a regresar, a huir y escapar de Babilonia. El Todopoderoso viene contra los que saquearon a su pueblo, la amada niña de sus ojos. Regresen a su tierra donde estarán seguros. Pero muchos judíos, como Esther y Mardoqueo, permanecieron en Babilonia y las escrituras no nos dicen por qué. Pero Dios los llama a regresar y construir sus vidas con Él. De la misma manera, Dios nos invita hoy a regresar y construir nuestras vidas con Él. Construye con valentía, Angélica. Construye con valentía, Katy, Ana, Ruth, Iris, Aileen, Betsy, Annette. Construye con valentía, Zuli, Flor, pon tu nombre ahí. Construye con valentía. Busca en Él tu seguridad y tu propósito. No te amoldes al mundo, como dice Romanos, y aprenderemos en el próximo estudio. Volvamos a Zacarías. Para las que han puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador, construir tu vida con Él es posible por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que no es una fuerza, un sentir, ni una energía, ni una vibra. Es 100% Dios y viven los creyentes desde el momento en que ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo es quien nos sella y nos garantiza la eternidad con Dios.
Es quien nos atrae a Cristo, abre los ojos ciegos, nos da convicción de pecado, nos llama al arrepentimiento, nos lleva por el camino de la santificación y su poder nos va transformando. Ese es el poder del Espíritu Santo. En el versículo 11 nos dice que en aquel día habrá gran gozo porque Dios traerá muchas naciones a su reino a vivir en su presencia. El deseo de Dios para bendecir a Israel es para que sean de bendición para las naciones. Y termina el capítulo diciendo, guarden silencio, quédense quietos y sepan que Él es Dios. Y Él avanza desde su morada santa. Él lo hará. ¿Qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que Dios se deleita en morar con su pueblo. El Dios soberano del universo, el gran yo soy, el creador, el que sostiene el mundo en su mano, el que está sentado en su trono, se deleita en morar, en vivir contigo y conmigo, con su pueblo, por amor y a pesar de ti y de mí. Incluso después de todos los pecados y la rebelión de Israel, a Dios le complacía habitar con su pueblo. Aún después de tu rebelión, Él se deleita en morar contigo. Ven a Él y Él vendrá a ti. ¿Te deleitas tú en acercarte a Él? ¿Te deleitas en intimar con Él? No es lo mismo conocer de alguien que intimar y relacionarte con esa persona. Igual es con Dios. No es lo mismo conocer de Dios que intimar y relacionarte con Dios. Él te conoce al 100% y aún así te ama perfectamente con amor incondicional y quiere una relación íntima contigo, su amada, la niña de sus ojos. ¿Qué harás diferente de ahora en adelante para deleitarte en Él? La segunda división, en el capítulo 3, vemos la purificación de Dios. La cuarta visión es como una escena en una corte. Josué, el sumo sacerdote que representa a la nación pecadora, está de pie como defensor ante el ángel del Señor que está sentado como juez, y Satanás, el acusador, parado a su derecha como fiscal. De seguro que Satanás en su declaración de apertura acusa a Josué, el sumo sacerdote, que representa al pueblo delante de la presencia de Dios. Lo acusa de estar sucio, que no era una mentira. Satanás, cuyo nombre significa adversario o acusador, quizás declaró que Josué no era apto para estar delante del Señor en ese cargo por su suciedad, por sus trapos de inmundicia. Y esto, amada, se me hace fácil inferirlo del texto porque he escuchado más veces de las que quiero admitir esas mismas acusaciones susurradas a mi oído. No eres suficiente, no eres digna. Recuerda tu pecado, recuerda tu pasado, lo que hiciste. Mira tus trapos sucios. Ese es el trabajo de el acusador. Josué no dice nada. Pero el ángel del Señor, Jesús, es quien lo reprende en el nombre del Señor y lo calla. Y en ese momento ordena que le quiten la ropa sucia a Josué. Toma su suciedad, su pecado sobre él, lo libera de la culpa y lo viste con lino fino, con ropa resplandeciente como la nieve acabada de caer. Y hasta un turbante limpio le da. O sea, no dejó ningún detalle, de pie a cabeza, vestido en la justicia de Jesús por su gracia. Eso es lo que Cristo aún hace por nosotras cuando entendemos que su sacrificio en la cruz fue por mí, por mis pecados, por mi suciedad, y mi culpa lo llevó a la cruz. Y Él derramó su sangre por mí para pagar mi deuda. Y no se quedó ahí, sino que resucitó y me reconcilió con Dios Padre.
y me viste de su justicia. Y a todo esto, el ángel del Señor permanece de pie, y el caso fue absuelto. El Todopoderoso le da instrucciones para servir a Josué. Le dice: si andas en mis caminos y si me cumples en tu función y en tu llamado como sacerdote, entonces me servirás. Gobernarás mi templo y te harás te haré a cargo de mis asuntos. Te concederé un lugar, o sea, disfrutará de acceso a su presencia. No hay mejor empleo que ese. Somos lavadas, no para vernos bonitas, sino para servirle todos los días de nuestra vida, para ofrecerle nuestro cuerpo, que es su templo, como sacrificio vivo, agradable a Él. En el versículo 8 nos dice que es un buen presagio de Jesús y su obra, el siervo del Señor, el renuevo, el retoño del tronco de Isaí. El que no requiere ser lavado porque Él es sin mancha y sin pecado. Él es nuestro sumo sacerdote que se ofreció voluntariamente a sí mismo como el sacrificio perfecto ante el Padre. Y el versículo 9 habla de que Él es la piedra angular que en un solo día borrará el pecado de la tierra, en su segunda venida. Y los 7 ojos representan la perfección y que Él todo lo ve y todo lo sabe. Su conocimiento es perfecto. ¿Qué aprendemos en esta sección? Que Dios quita el pecado de su pueblo a través de Cristo. Tremenda imagen visual, como el ángel del Señor le quita la ropa sucia a Josué. Visualiza ese momento donde Josué se encuentra en la corte, parado ante el juez justo y al lado del acusador, y el juez ordena que le quiten la ropa sucia. Josué ahora está parado completamente desnudo, vulnerable, nada que esconder, a la merced del juez justo. Y nos recuerda cómo Jesús fue desnudado y expuesto en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando pones tu fe en quien dio su vida por ti y completó la obra y te quitó tu pecado, Él te reconcilia con el Padre. Y el Espíritu Santo te sella, te viste con la justicia de Cristo, te hace hija del Rey de Reyes y te da acceso libre al trono de su gracia. Y ahora vienes ante Él limpia, escogida, llamada, adoptada, coheredera con Cristo del reino. Has recibido la purificación de Cristo en arrepentimiento y con agradecimiento. Si no estás segura, pídele a tu líder el panfleto llamado Estoy Seguro y pasa tiempo con el Señor en las Escrituras. Si tu respuesta es sí, ¿estás testificando y llevando a otros hacia Él? Miremos la tercera división en el capítulo 4, donde vemos el poder de Dios. Zacarías tiene la quinta visión. Estaba como si fuera dormido, pero no estaba dormido, cuando el ángel que hablaba con él le preguntó qué veía. Zacarías vio un candelabro de oro sólido con un recipiente en la parte superior y encima habían 7 lámparas con 7 tubos. Y a cada lado del candelabro había un olivo. 3 veces Zacarías le preguntó al ángel el significado de los 2 olivos junto al candelabro. Al principio, el ángel no le responde de manera directa, sino que deja que Zacarías busque e indague más profundo para que confíe en el Señor, que no siempre nos da la respuesta, pero nos lleva de la mano para que encontremos la respuesta. Zacarías fue insistente y persistente con sus preguntas. Entonces el ángel le dio un mensaje del Señor para Zorobabel, descendiente del rey David, que servía como gobernador de los repatriados y tenía la obra de terminar la reconstrucción del templo. Y en el versículo 6b, que podemos recitarlo todas juntas porque las preguntas nos pedían memorizarlo, así que digan conmigo, o lo pueden cantar como algunas líderes lo cantaron, pero yo lo voy a recitar. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso.
Esta es la clave para caminar con el Señor, sin sucumbir al desaliento y a la falta de valentía para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. No depende de ti. Dios le dice: amado Zorobabel, la reconstrucción del templo va, garantizado, pero no será por la fuerza colectiva de la nación, ni por tu fuerza individual, ni por el poder de un ejército o los recursos del gobierno medo-persa, sino por los recursos inagotables de mi espíritu. El recurso necesario para la obra de Dios es siempre su Espíritu Santo. Y Dios promete que su recurso es inagotable. Una de las tareas más tediosas de los servidores del templo era el cuidado constante de las lámparas en el candelabro de oro. Debían ser llenadas continuamente con aceite para que nunca le faltara la luz, para mantener la llama viva. En la visión, Zacarías ve la provisión de aceite que fluye de manera constante, sin interrupción, desde los olivos hacia las lámparas. Un recurso inagotable, no por manos ni por esfuerzo humano, sino por su aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Dios quería que Zorobabel supiera que el Espíritu Santo proveería continuamente su necesidad, de la misma manera que los olivos le proveían aceite a las lámparas del candelabro. Dios quiere que nuestra confianza en el Espíritu Santo sea como su provisión continua. Dios levanta líderes para participar en su obra, como a Zorobabel y a Josué, que superarían obstáculos y guiarían al pueblo de Dios por medio del poder de su Espíritu. Dios aún levanta líderes hoy. Si te ha llamado a liderar, no es por tu fuerza o tu habilidad. Él te capacitará, te fortalecerá y te proveerá la habilidad para completar la obra. Al igual que al candelabro, te provee un constante fluir de su espíritu para que no te falte la luz, para que puedas ver con claridad y para que puedas ser luz para otros. ¿Qué aprendemos en esta sección? Dios da poder a su pueblo por medio de su Espíritu. El mismo Espíritu que nos limpia, que cambia nuestra ropa sucia por lino fino, es el mismo Espíritu que nos empodera para su servicio, para su llamado, para cumplir su propósito en nuestra vida. Ese llamado para el que no nos sentimos preparadas, y ese es un buen sentir. Porque es que no depende de ti ni de mí, no depende de tu preparación, de tu conocimiento o de tu experiencia. Él te llama para que confíes en Él. Él te provee un fluir constante de su espíritu para que a través de su poder completes la obra a la que Él te ha llamado. Confía en su poder. Si te ha limpiado, anda en sus caminos, depende de su presencia, de su provisión y de su protección. Dios fortalece a su pueblo con su provisión para el presente. Si estás agobiada, cansada, preocupada, dolida, si tienes un hijo o una hija pródigo o pródiga, un familiar renuente a creer, Él te fortalece con su Espíritu Santo para que perseveres en oración hoy y confíes en sus promesas futuras. El que comenzó la buena obra aún está reconstruyendo y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está íntimamente involucrado en la restauración y protección de su pueblo, en tu restauración y tu protección, en la restauración y la protección de tus hijos, de tus pródigos, de tus seres amados. Dios es fiel y nos fortalece con su provisión para el presente y sus promesas para el futuro. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esa fortaleza que solo tú nos das. Gracias porque nos das paz en medio
de las preocupaciones, de los desafíos, en medio de las circunstancias, en medio de todas las cosas que nuestros ojos ven, podemos tener paz porque sabemos que tú estás presente. Señor, que cuando no podemos ni siquiera levantarnos, tú eres quien nos carga. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza y el que levanta nuestra cabeza. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a depender más en ti y en el poder de tu Espíritu Santo y a depender menos en nosotras mismas, a ser menos autosuficiente, a poder ser mujeres dependientes en ti y en tu poder. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amada, Dios las bendice. Nos vemos la próxima semana.